Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder cantarte, de poder alabarte a través de la música, Señor, y también poder ahora abrir tu palabra, Señor, con el objetivo de poder aprender de ti y de esa forma, Señor, poder vivir de acuerdo a lo que tú nos muestras. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Lucas capítulo 7, versículo 36, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. La Biblia dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. 3 mujeres llegan a ungir los pies de Jesucristo. Esta mujer es la primera que lo hace al principio del ministerio, cuando Jesucristo estaba en Galilea. Después, al final del ministerio de Jesucristo, otra mujer, María de Betania, en Juan capítulo 12, la hermana de Marta y Lázaro, va a volver a ungir los pies. Después, María Magdalena va a ungir los pies de Jesús. Así es que no debemos confundir ni con María de Betania ni con María Magdalena, a confundirla con esta mujer que se la describe como una mujer pecadora. En nuestra vida, una de las cosas que puede llegar a suceder es que nosotros lleguemos a perder la pasión por Dios. La rutina, los problemas, el descuido de la vida espiritual, entre otros factores, puede llevarnos a nosotros a no ser tan apasionados por Dios como quizás en algún momento lo fuimos. A veces nos puede apasionar otras cosas. Nos puede apasionar la música o quizás un deporte, quizás el fútbol nos puede llegar a apasionar.
Pero es triste en la vida de un cristiano cuando su vida cristiana por diferentes circunstancias ha llegado a ser una vida tediosa, una vida aburrida, una vida que ha perdido gran significado y ese cristiano ha perdido la pasión por las cosas espirituales. El texto nos habla de 3 principios que nosotros podemos recordar y podemos aplicar a nuestra vida para volver a recobrar y a incrementar nuestra pasión por Dios. El primer principio se halla en haber recibido el perdón de Dios en nuestra vida. Jesucristo cuenta una parábola en toda esta porción que leímos. Solo el versículo 41 hasta el versículo 43, en verdad, solo eso es la parábola. Toda la otra información es el contexto de la parábola. La parábola se trata de 2 deudores. Uno debía 500 denarios, otro debía 50. Y como ninguno podía pagar esa deuda, el acreedor les perdona a ambos. Y solo eso es la parábola. Después de que Jesucristo le cuenta a Simón la parábola, le hace una pregunta y le dice, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Al que se perdonó 500 denarios o al que se perdonó 50 denarios? ¿Cuál de estos dos va a llegar a amar más? Simeón responde, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice, y él le dijo, rectamente has juzgado. Para poder interpretar adecuadamente esta parábola, nosotros necesitamos comprender un versículo que es clave. El versículo 47. Observe lo que dice el versículo. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. El uso de la palabra ¿por qué? Es esencial en este versículo, porque esa palabra tiene por lo menos 2 usos. El primer uso, el que habitualmente es el que nosotros entendemos en una lectura superficial del texto, que nos dice que estos muchos pecados le fueron perdonados a la mujer. ¿Por qué? Porque amó mucho. Es decir, el gran amor que la mujer tuvo hizo que Jesucristo le perdone sus pecados. Eso es un error tremendo. Es casi una blasfemia. No se nos perdona los pecados porque nosotros hayamos hecho algo. La salvación es por gracia. El perdón de los pecados no es el resultado de que usted o yo hayamos hecho algo en nuestra vida y de esa forma Dios nos haya perdonado los pecados. La salvación es por gracia, no por obras. No es algo que yo hago, no es algo que yo cumplo, no es algo que yo realizo, no es que la expresión de amor de esta mujer al postrarse ante los pies y llorar y llegar a ungir con un caro perfume es lo que hizo que se le perdonara los pecados. Eso es totalmente incorrecto. La palabra ¿por qué? Se usa aquí como consecuencia. Es decir, porque se le perdonó muchos pecados a la mujer, por ese motivo, esta mujer pudo amar mucho. A consecuencia de que esta mujer recibió el perdón de sus pecados, es que ella pudo amar mucho a Dios.
Así es que la parábola no nos habla de una mujer incrédula que llega a recibir el perdón de sus pecados. La parábola nos habla de una mujer creyente, una mujer que había recibido el perdón de pecados y ahora que tiene la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesucristo, va a llegar a postrarse ante Él, a adorarle, a usar un perfume costoso y a llorar y enjugar con sus cabellos los pies de Jesús como muestra de gratitud por lo que Jesús había hecho en el pasado al perdonar sus pecados. Y este concepto de primero perdonar pecados y ese perdón de pecados lleva a la consecuencia de que nosotros podamos amar a Dios, es congruente con el resto de la Biblia. La Biblia enseña que una persona que no conoce a Cristo no puede amar. Uno puede pensar en una persona incrédula y ver algunos de sus actos bondadosos como muestra bondad en algún momento de su vida y eso nosotros podemos calificarlo como amor. La verdad es que el centro de ese tipo de amor es un amor egoísta, es un amor que está enfocado en sí mismo, es un amor, y en el mundo lo vemos mucho, es un amor barato. La Biblia enseña en Romanos que es cuando usted y yo llegamos a conocer a Cristo como Salvador personal, cuando nuestros pecados han sido borrados, cuando tuvimos ese encuentro personal con nuestro Salvador, Dios, el Espíritu Santo, ha derramado en nuestro corazón ese amor perfecto, ese amor incondicional, y desde que somos salvos recibimos esa capacidad para amar a otros como Dios nos amó a nosotros. Este es un principio eterno. Este es un principio sumamente profundo. Es la consecuencia del perdón de mis pecados lo que me capacita para que yo pueda amar a otros. No es una mujer que está obteniendo la salvación en ese momento. Es una mujer ya salva que está mostrando su adoración, su pasión por lo que Dios había hecho en el pasado. Una persona que no conoce de Cristo no puede apasionarse por Cristo. Una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no puede ser apasionada por Dios. Sí puede ser religiosa. Sí puede caminar un montón, horas en la noche para llegar a un lugar y mostrar su adoración a una imagen. Sí puede llegar a autoflagelarse y de rodillas ir por un lugar sacándose sangre. Sí puede autoflagelarse, sí puede cargar una cruz, sí puede hacer ese tipo de acciones. Eso no es pasión. Eso es más ignorancia que pasión. Solo el creyente puede apasionarse por Dios. Y puede hacerlo porque en un momento de su vida Dios ha llegado a perdonar sus pecados. Primero viene el perdón de mis pecados y luego recibo la capacidad para amar de manera incondicional primero a Dios y luego a mi prójimo. El amor de esta mujer es una evidencia de que primero ella llegó a recibir el perdón de Dios en su vida. Si uno no llega a recibir el perdón en su vida, si uno no llega a ser salvo, no puede tener
esta devoción y esta pasión que esta mujer mostró por Cristo. La pregunta para nosotros es: ¿cuánto creemos nosotros que Dios nos ha perdonado? ¿Cuán grande consideramos nosotros que fue la deuda que Jesucristo tuvo que pagar en la cruz de Calvario para darnos perdón de pecados, para darnos salvación? ¿Cuán grande fue esa deuda? Y yo le invito a contestar esta pregunta, no con palabras, sino reflexionando acerca del tamaño que nuestro amor tiene, le tenemos a Dios. El tamaño del amor que le tenemos a Dios es proporcional con el tamaño de la deuda que yo creo que me fue perdonado. Si yo creo que se me perdonó poco, no importa lo que digan mis labios, lo que yo creo realmente. Si yo creo que se me perdonó poco, voy a amar poco. Si veo que en mi vida no hay un gran amor por Dios, y recuerde que según Juan 15, el amor se lo manifiesta a través de la obediencia a Dios. Si yo veo que no soy obediente a Dios, no importa cuán importante diga que Él es en mi vida, no le amo mucho. Puedo hablar de lo grande que es mi Dios, puedo decir que le amo mucho, pero si en la práctica soy un creyente desobediente, mi amor en verdad no es muy grande. Y si mi amor no es muy grande, es porque creo que lo que se me perdonó en la cruz de Calvario tampoco fue muy grande. Yo era bueno antes de conocer de Cristo. Yo no era un pecador perdido que cometía pecados horribles. Yo era bueno. Y a veces ese es el pensamiento de muchas personas, que creen que el perdón, la deuda que nosotros manteníamos, no era muy grande. Y por eso nuestro amor es pequeño y a veces mediocre. A veces en la práctica hay otras situaciones que nos muestran que nuestro amor no es muy grande. A veces personas llegan a ser tan importantes en nuestra vida que Dios no ocupa el primer lugar. Y usted y yo podemos darnos cuenta en nuestra manera de vivir si Dios ocupa el primer lugar, si le amamos de veras a Él de manera grande. ¿Qué voy a hacer el domingo? ¿Voy a ir a la iglesia o no? ¿Va a haber otra cosa más importante que esto o no? Para algunos a veces sí. No es que la familia, es que descansar por la semana complicada de trabajo, esto es la prioridad. Y a veces entra en competencia a ese gran amor que decimos tenerle a Dios otras cosas que son importantes. La desobediencia es un indicativo de que nuestro amor no es muy grande. Y porque aun cuando en la teoría pueda pensar que lo que Dios me perdonó en la cruz de Calvario fue grande, en la práctica, si yo no demuestro mi amor a Dios, mi amor es pequeño. ¿Se da cuenta que la mujer no dijo una sola palabra? Ni una sola palabra. Y no es que no podamos demostrar nuestro amor con palabras, debemos hacerlo. Pero a veces nos quedamos solo en las palabras. A veces podemos decir, mi Dios grande, mi Dios bueno, mi Dios siempre está conmigo, siempre me ayuda. Y podemos hablar muy bonito.
a veces nuestras acciones demuestran que no creemos que se nos perdonó mucho cuando llegamos a Cristo. Así es que ese es el primer paso para recobrar la pasión por Dios. El primer paso es reflexionar en el concepto de cuánto nos perdonó Dios. Este no es un concepto teológico, es un concepto, no solamente es un concepto teológico, es un concepto práctico. Si cada día yo soy consciente de lo grande, de lo mucho que Dios me perdonó, eso debe afectar mi diario vivir. Eso debe hacer que yo cada día viva de manera agradecida al Señor por todo lo grande que Él ha hecho. Debe verse en la práctica que Él es mi primer amor, que Él es mi único amor, que Él es el más grande amor en mi vida. No debe haber otra cosa más importante que Dios. No debe haber otra persona más importante que Dios, ni el cónyuge, ni los hijos. La primera posición en la vida, la primera prioridad en la vida es Dios. Y si eso no es así, nuestra vida nunca será una vida apasionada por Dios. Será una vida mediocre en lo espiritual. Si hay algo que compite con la primera posición en mi vida, el problema es un problema de amor. Porque nada ni nadie debe ocupar. Debe ser mi primer amor. Debe ser Él. ¿Se ha dado cuenta cuántas cosas hemos hecho por amor? ¿Recuerda usted cuando nosotros como hombres estábamos en la etapa donde estábamos conquistando a nuestra esposa, todo lo que hacíamos? Algunas cosas que quizás nunca más hemos hecho. Cuando uno ama, dedica tiempo. Cuando uno ama, se enfoca en la persona. Cuando uno ama, esa persona es la más importante. No importa lo que dicen los papás. Es como que uno se nubla. Y cuando uno ama a Dios, las otras cosas y aún las otras personas pueden ser importantes, pero no son la prioridad. ¿Hay algo o alguien en su vida que está compitiendo con el amor que usted debería tenerle a Dios? El trabajo, una profesión universitaria, un enamorado o una enamorada, un cónyuge. ¿Hay algo o alguien que está ocupando ese lugar? Esta mujer se dio cuenta de cuánto Dios le había perdonado. Y como le había perdonado una deuda impagable, la respuesta de esta mujer es amar. Un segundo concepto que va a ayudarnos a mejorar o a incrementar nuestra pasión por Dios es el llegar a ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado. Observó el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. ¿Por qué juzgó a Jesús?
¿Por qué este hombre criticó a la mujer? ¿Sabe? Una tendencia muy humana, incorrecto por supuesto, pero muy humana, es señalar el pecado de otros. Somos muy buenos en juzgar de manera radical el pecado de otro. No hacemos eso con nuestro propio pecado, pero sí somos radicales cuando juzgamos el pecado de otros y somos bastante livianos, bastante superficiales cuando juzgamos nuestro pecado. Este hombre le criticó a Jesús. Si este fuera profeta, se daría cuenta que esa mujer es pecadora. Le juzgó a Jesús y le juzgó a la mujer. Este hombre estaba viendo lo superficial. A las mujeres no se les permitía hablar con los hombres. Hasta ahora es así en Oriente. En público no pueden hablar con los hombres. En público la mujer no podía dejar su cabello suelto como la mujer lo hizo. Este hombre juzgó las apariencias. Jesucristo vio el corazón de la mujer y vio que ella estaba dándole adoración a él. Y sabe, a veces nosotros no vemos la gravedad de nuestro pecado. Para nosotros es fácil juzgar a otros. Para nosotros es fácil creer que el don espiritual que Dios me dio es juzgar, es criticar. Y soy muy hábil en eso. Y soy muy hábil en encontrar las fallas y los errores y los pecados de otros y ser radical. Simón era pecador también. Y nunca admitió eso. Era un fariseo que conocía mejor que todos nosotros juntos el Antiguo Testamento. Usaba palabras religiosas y espirituales y le dijo, di maestro. Era muy religioso, aparentaba mucho, era muy orgulloso. Pero cuán difícil fue que este hombre se viera como un hombre pecador. Y sabe, nosotros debemos darnos cuenta que a veces como creyentes podemos llegar a ese punto donde nuestros pecados no son importantes, son superficiales, donde las cosas que nosotros hacemos y cometemos, eso no es importante. Pero los pecados de otros, eso sí es grave. Y nosotros estamos ahí para puntualizarlo, para señalarlo, para afirmar los pecados de otros y nosotros no vemos como cosa grave el pecado en nuestra vida. Una cualidad de una persona que está madurando en los caminos del Señor es que cada vez se siente más pecadora. Cada vez, mientras más nos acercamos a Dios, más conscientes somos de nuestras fallas y nuestros pecados. Observa ese principio a lo largo de la Biblia. En Isaías 6 vio la grandeza de Dios y luego soy hombre pecador de labios. El apóstol Pedro vio la pesca milagrosa, vio la grandeza de Dios en ese milagro y lo que dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y vemos su grandeza, vemos su bondad, la respuesta obvia es que nosotros vemos cuán diferentes somos a nuestro Dios, cuán pecadores somos. Es un indicativo de nuestro crecimiento espiritual. Que cada vez seamos más conscientes de cuán malos somos, de cuán pecadores somos. Lo opuesto también es cierto.
Mientras más consciente soy de lo bueno que soy, menos pasión tendré por Dios. A lo largo del ministerio de Jesucristo, 3 fariseos le invitaron a comer a Jesús. Solo el libro de Lucas registra esos 3 eventos. Cuando se realizaba una comida pública como en la que participó Jesús, era una comida abierta no solo para aquellos que habían sido invitados como comensales, sino para cualquier persona que quisiera llegar a ese lugar. Así es que en ese sitio había una mesa grande, muy baja, a diferencia de las nuestras, con cojines alrededor de la mesa donde la persona podía recostarse, y lo hacía generalmente del lado izquierdo, para dejar libre la mano derecha y así poder servir los alimentos. Y al mismo tiempo esa posición de estar recostado al lado izquierdo permitía que los pies estuvieran al lado derecho, y de esa forma la mujer pudo tener fácil acceso a los pies de Jesucristo. Los invitados estaban sentados en la mesa. Los otros podrían estar alrededor de la mesa para escuchar las enseñanzas de aquel que había sido invitado. Por eso fue fácil para esta mujer llegar a ese sitio. Esta mujer tomó un frasco de alabastro, frasco costoso que implicaba que el perfume que en él se hallaba también era costoso. La mujer no dio migajas. La mujer dio lo más preciado que tenía. ¿Qué tal nosotros? ¿Migajas de nuestro tiempo? ¿Migajas de nuestro dinero? ¿Migajas de nuestros talentos y habilidades? La mujer dio lo mejor de ella. No lo que le sobraba, lo mejor. El versículo 38 habla de que esta mujer besó a Jesús. Palabra que involucra 2 conceptos importantes: besar cariñosamente y besar repetidamente. No fue un beso. ¿Imagina usted lo que es besar los pies de una persona? ¿Imagina lo que es eso? Complíquelo un poco más. La gente en ese tiempo usaba sandalias, las calles no eran pavimentadas, los pies usualmente se ensuciaban mucho, así es que por ese motivo era usual que en las casas hubiera alguien que se encargara de lavar los pies. No eran los pies más limpios para besar. No eran los pies que olían a rosas. Pero fue el amor lo que le movió a esta mujer probablemente a besar unos pies que no olían tan bien. No fue un beso. No se tapó la nariz y está bien ya. Besó continuamente. Era su devoción entregada a aquel que le había perdonado sus pecados. En la parábola, un deudor debía 500 denarios, lo que representaría 2 años de trabajo.
El otro deudor debía 50 denarios, lo que representaría casi 2 meses de trabajo. Las dos deudas eran impagables. Y el acreedor, Dios en este caso, perdonó a ambos. La mujer sabía que su pecado era grave. Y como sabía que su pecado era grave, eso le movió a esta mujer a expresar el gran amor y la gratitud que ella sentía por la deuda que se le había pagado. ¿Cuándo fue la última vez que usted le agradeció a Dios por su salvación? No esa oración rutinaria, gracias Señor por salvarme. Es más, palabras de la lengua para afuera que nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo nos postramos ante Dios y con nuestro corazón derramado ante Él le agradecimos, le dimos gracias a Él por habernos salvado? ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera salvado? Imagina. Hace algún tiempo vi a mis amigos a mi pandilla, al grupo donde yo pertenecía. Y vi lo que había sido de ellos. Gracias a Dios que Él me rescató. Y uno de los problemas es que nos falta a nosotros darnos cuenta que lo que Él nos perdonó era una deuda impagable. Y lo que usted y yo deberíamos hacer, como mínimo en nuestra vida, es servirle, es amarle, es adorarle. El versículo 44 en adelante nos va a mostrar 3 expresiones de amor que esta mujer tuvo. Al mismo tiempo, esas 3 expresiones de amor de la mujer nos va a mostrar a nosotros en contraste 3 omisiones que Simón, el fariseo religioso, debía hacer y no hizo. 44 dice: y vuelto a la mujer dijo a Simeón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Aún hoy en día, en la cultura oriental, la gente que entra a una casa en Oriente recibe la opción de que sus pies sean lavados para dejar toda la contaminación de afuera del mundo y poder ingresar a una casa. Para el israelita esto es muy normal. Era muy normal en ese tiempo y mucho más cuando se trataba de un huésped especial. Si yo tenía el dinero suficiente y tenía un esclavo, ese esclavo era el que debía cumplir esa función. Si no tenía los recursos para tener un ayudante, la misma persona que invitaba, es decir, Simón, debía lavar los pies del ilustre visitante llamado Jesús. Simón no lo hizo. No le amaba mucho. La mujer, en cambio, con sus lágrimas, no dejó de enjugar los pies de Jesús. Versículo 45.
No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. En una invitación a comer, y mucho más cuando hay un invitado ilustre, el anfitrión, es decir, Simón, debía haberse puesto en la puerta y como era parte de la cultura oriental, él debía dar un beso en cada una de las mejillas como beso de bienvenida, mostrando al invitado lo importante que este hombre era. Simón no amaba mucho a Dios, a Jesús. La mujer no dejó de besar cariñosa y repetidamente los pies de Cristo. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Era costumbre proporcionar aceite de oliva a la persona que ingresaba a la cena, a la invitación, para que esta persona pudiera tomar en sus manos un poco de aceite de oliva y ponerse en el cabello con el objetivo de hidratar el cuero cabelludo reseco por un clima árido. Y Simón no lo hizo porque no le amaba. La mujer se sintió indigna de utilizar el perfume para tocar la cabeza de Jesús. Así es que tomó el costoso perfume y lo echó en los pies. Qué tremendo amor. Y qué tremenda falta de amor de Simeón. En el versículo 44, la primera palabra que aparece en el versículo, y en la Biblia que usted tiene, la Biblia en español, usted no va a ver este detalle. La primera palabra que aparece en el versículo 44 es agua. Agua no me diste. La primera palabra del versículo 45 es beso. Beso no me diste. La primera palabra en el 46 es aceite. No me diste. Este hombre no le dio agua, ni beso, ni aceite. La mujer sí. El fariseo conocía el Antiguo Testamento como ninguno de nosotros. Cuando hablaba decía, di maestro, palabras religiosas. En la teoría era un súper cristiano. En la práctica no le amaba a Jesús. La mujer no dijo una sola palabra y mostró su amor práctico, adorándole, amándole, besándole. ¿Has perdido la pasión por Dios? ¿Has perdido el primer amor que le tenías a Dios? ¿Has perdido ese entusiasmo, esas ganas que en algún momento tú y yo tuvimos en nuestra relación con Dios? Ahora nuestra vida cristiana se ha convertido en una vida sin significado, rutinaria, que tengo que hacer esto porque tengo que hacer esto, pero hemos perdido el significado en nuestra vida cristiana.
Nos apasiona más el fútbol que Cristo. Nos apasiona más el Facebook que Cristo. Le dedicamos más tiempo al WhatsApp que a Cristo. Has perdido la pasión por Dios. Creo que necesitamos recordar lo que pasó en la cruz de Calvario. Creo que tú y yo necesitamos recordar cuánto amor hay en esa cruz y cuánto perdón hay en esa cruz. Porque ahí vamos a empezar a recobrar nuestra pasión por Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos das lo que necesitamos escuchar. Y yo te ruego, Padre, por aquellos creyentes que están apasionados por ti. Te ruego que les ayudes a no descuidar su vida y a no dar importancia a otras cosas importantes, quitándote a ti el primer lugar. Te ruego, Padre, por aquellos creyentes que han perdido la pasión, que su vida cristiana se ha vuelto rutinaria, con poco significado, aburrida. Te ruego, Padre, que vuelvan a ti y que puedan recordar lo que tú hiciste en la cruz de Calvario por nosotros. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si ese es su caso, y usted dice, pastor, yo vengo por primera vez, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano, solo yo estoy mirando y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Bájela nomás, gracias, veo sus manos atrás. ¿Alguien más? Gracias por hacerlo. Quiero invitarles, no se sienta presionado, pero si usted desea pasar, si usted nos visita por primera vez y quiere que conversemos un momento con usted, en otro lugar, en un lugar privado, venga, con toda confianza. Si no quiere hacerlo, está bien, no se sienta presionado o presionada. Pero si quiere hacerlo con toda confianza, venga, pase acá. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga, por favor. Venga nomás si desea hacerlo. No se sienta presionado o presionada. Pero si desea hacerlo, venga. Padre Celestial, venimos a rendirnos ante tus pies. Agradecido, Señor, porque nos perdonaste, porque cambiaste nuestro corazón, porque nos diste vida. Porque me amaste siendo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado,
Quiero postrarme ante ti para adorarte. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme, Señor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, soy un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Amén.